Y a esta hora hablamos de Ecuador porque a menos de 3 semanas de haber asumido el poder, el presidente Daniel Noboa ha recibido fuertes críticas por un supuesto distanciamiento con su equipo de gobierno. Uno de los primeros roces fue con su compañera de fórmula, la vicepresidenta Verónica Abad, quien un día después de asumir el cargo, pues debió trasladarse a Tel Aviv, Israel, para mediar como mediadora de paz, promotora de paz en esa guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Acto seguido, Noboa dispuso reestructurar la vicepresidencia como una de sus primeras medidas de austeridad del gasto público. Abad incluso aseguró a diferentes medios de comunicación que el mandatario la quería lejos. Bueno, lo dijo aquí en NTN 24. Viene con su santidad, dice. Y para hablar de este tema, saludo a Andrea González, quien fue la fórmula vicepresidencial del asesinado candidato a presidente de Ecuador, Fernando Villavicencio. Bienvenida a la mañana en NTN 24. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carla. Sí, lamentablemente Ecuador está en proceso de reconstrucción y creo que es un sentir popular que la celeridad con la que este proceso se tiene que llevar a cabo no es la que esperábamos, pero hoy nos levantamos con una buena noticia en toda esta tragedia de lo que acaba de suceder con los 4 niños en el Guasmo, en mi ciudad, en Guayaquil, y es esta noticia de que creo, en mi opinión, se acaba de dar el golpe más duro que se le ha dado en los últimos años a los narcojueces de este país. Principal motivo por el cual ya no vivimos una ola de violencia, sino un narcoestado de violencia constante. Así que esperamos que estas noticias de hoy, del allanamiento de más de 50 y pico de localidades en el país alrededor de los jueces vinculados con el narcotráfico, sea pues uno de los primeros golpes tan necesarios para este estado delictivo en el que estamos viviendo prácticamente ya en el país. Sí, infortunadamente es una situación que no solamente se está dando en Ecuador, sino también en la región, como estas organizaciones delictivas transnacionales pues están penetrando todas las estructuras de los estados y por supuesto de la sociedad, y esperamos que se encuentre a los responsables de este crimen tan terrible con estos menores. Pero queremos también aprovecharla para hablar del tema político en Ecuador, que está tan coyuntural porque hemos visto unos fenómenos en la región de personajes nuevos en la política. El votante está un poco cansado de lo tradicional, de los partidos eternos, y pues ha elegido a personas diferentes. En este caso, pues Daniel Noboa fue una de esas personas que, aunque es político, pero pues es un político joven. Pero estamos viendo estas denuncias, esto que están diciendo, cómo arranca incluso su presidencia ya prácticamente enfrentado con su vicepresidenta. Dicen que hay desconexión con su equipo. ¿Qué se sabe del Daniel Noboa ahora presidente ya, aunque sea por un corto periodo? Pero ¿qué se sabe? ¿Está realmente pasando esto? ¿Hay una desconexión ahí del presidente con su equipo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Ya arrancó el gobierno o no? Creo que le tocó hacer las cosas bajo improvisación, algo que entendemos muchos de los que estábamos en esta contienda política tan salvaje. Es que fue una sorpresa incluso para él pasar a segunda vuelta. Y fue una sorpresa electoral y dice mucho del panorama electoral ecuatoriano. Como tú bien dices, hablamos de un electorado cansado de los mismos personajes, tan cansado que prefiere sorpresas a malos conocidos. O sea, en este caso no se aplicó el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Vemos esta tendencia en general, creo que también se viene en Latinoamérica, esta tendencia de votar por un personaje nuevo a diferencia de los tradicionales. El sentir popular es que hay una desconexión no solamente con la vicepresidenta, que la cual ya no es una desconexión, sino una ruptura total. Incluso el presidente habla de traición con estas palabras en algún momento cuando se refirió a esbozos muy amplios sobre qué es lo que sucedía con su vicepresidenta. Eso nos recuerda también la importancia de tener un binomio que aporte para tu plan de gobierno, para tu plan de país. Estas elecciones fueron extraordinarias, fueron por demás difíciles para una persona que no tenía contemplada la paridad de género, aplicar por obligación del TCE la paridad de género. Vimos cómo en muchos casos las candidatas a vicepresidentas más bien laceraron las campañas de sus candidatos y fueron un poco como puestas bajo ya un telón y ya escondidas luego de que las declaraciones o algunas de las actividades que ellas tenían previas a las campañas habían afectado esas campañas. Pero una vez que se supera esta crisis con este garrafal error que sí creo que debe reconocer él, que es no escoger bien a quien te va a acompañar como binomio en una situación como la que está en Ecuador,
lo más crítico para mí es que la misma persona que se encarga del Ministerio del Interior sea la persona encargada del Ministerio del Gobierno. En este caso hablamos de Mónica Palencia. Yo no dudo de la capacidad de Mónica, pero creo que es humanamente imposible ser ministro del Interior y ser ministro del Gobierno, peor en un país convulsionado como está Ecuador. Entonces, realmente ahí es donde está muy grave la situación de cómo él pretende que una persona, porque humanamente no es posible, pueda manejar un Ministerio de Interior que necesita trabajar 24/7 con la Policía Nacional para poder luchar contra esta crisis, porque ya no es una ola, es una crisis que no se acaba. Y por otro lado, una ministra de Gobierno que te ayude a formular un equipo un poco en el corre-corre, ¿no? También se habla mucho de cuánto tiempo se pierde en viajes en la urgencia que hay. Entonces, sí esperamos un cambio en ese sentido y sobre todo que se nombre o a un ministro del Interior o a un ministro de Gobierno. Andrea, una cosa es la relación del presidente con su equipo de gobierno, puede ser tensionante, puede ser distante, a mucha gente le preocupa eso, pero pudiera pasar. Ahora, otra cosa es la desconexión de un gobierno o de un mandatario, de un presidente, como lo es Daniel Noboa, con la gente, con el problema principal que está viviendo el Ecuador, que es la inseguridad. En ese punto, ¿cómo lo ves? En la conexión que hay presidente, mandatario, figura, primera autoridad con la gente que está padeciendo por no solo la inseguridad, también otros problemas que afectan el Ecuador. Bueno, nosotros venimos de un gobierno como el de Guillermo Lasso que dejó mucho que desear en el tema comunicación. Y hay que tener un poco de memoria, ¿no? En realidad, una de las cosas que hay que reconocer es que la calidad de comunicación que se tuvo durante los años del correísmo era una calidad de comunicación desde el Ejecutivo que jamás se vio en el Ecuador y dejó la vara muy alta para aquellos que siguen, cosa que no han logrado hacer. Muy a pesar de que tengan mis disidencias contra ellos, hay que reconocer que subieron la vara de cómo el Ejecutivo se comunicaba con la gente. Eso no sucedió en los gobiernos siguientes, peor en el gobierno de Guillermo Lasso, que hubo una desconexión total y un desfase total en el cual el electorado o el ecuatoriano de a pie sentía que el presidente vivía en una burbuja surreal, en el cual obviamente no estaba aterrizado a los problemas con los que nos levantamos día a día, sobre todo la región de la costa del país, que es la más afectada con el tema de la violencia y el narcotráfico. En este caso vemos con buenos ojos que la persona que se encarga como secretario de Comunicación tiene un currículum pues espectacular, pero al tiempo que ya tiene posesionado no se ve ningún cambio generacional ni ninguna innovación en el tema de cómo él se comunica. Y si bien entendemos que hay una posición de que, por supuesto, soy la persona elegida y soy quien va a decidir y tomar las decisiones porque me han elegido como su representante de los electores, él olvida que estamos en un país convulsionado y que necesitamos una conexión donde el pueblo, el ciudadano a pie, sienta que puede llegar a un presidente, sienta que el presidente está con él, que entiende de sus necesidades. Eso no lo estamos viendo. Seguimos pacientes esperando que haya este cambio dentro del manejo de la comunicación, porque en realidad lo que más necesita en este momento el ecuatoriano a pie es saber que tiene una persona a su lado dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo, dentro del Judicial, que entiende en qué situación estamos viviendo en el día a día. Es preocupante también, hemos escuchado algunos comentarios negativos sobre el tema de los viajes. De nuevo le pasa, digamos que es una muy mala coincidencia, pero él en estos momentos se encuentra en Estados Unidos. Se hizo ayer eco de una portada de una revista famosa en la cual él va a salir, mientras acá están asesinando a los niños. Obviamente la imagen política de tú estar de viaje haciendo una portada de una revista, mientras en el país que te han elegido ser presidente todavía no tenemos ni Ministerio del Interior, porque lo compartimos con la ministra de Gobierno, deja mucho que desear. Yo no me presento como una oposición sin sentido, pero creo que las cosas, el caldo de cultivo que se está formando aquí, como decimos acá, no pinta bien, ¿no? Sí, definitivamente no pinta bien. Una lástima por el Ecuador porque había cierta esperanza, pero bueno, hay un dicho en mi tierra que dice que con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Esperemos que este no sea el caso y que todo mejore. Andrea González, quien fue la fórmula vicepresidencial del asesinado candidato a presidente de Ecuador, Fernando Villavicencio, por acompañarnos aquí en la mañana. Un fuerte abrazo solidario y esperemos también que una situación como la que usted vivió... Gracias. Un abrazo para mis hermanos allá en Colombia. Un abrazo. Gracias.